IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos agradecer a la facultad por propiciar este espacio de intercambio académico. Les recordamos que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Por razones académicas, la doctora Zoraida García Castillo se encuentra en un congreso esta semana y por esa razón no podrá estar con nosotros en el programa del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Cárdenas Monroy para conversar sobre un tema muy interesante, micología forense. Voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado. Estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo su maestría en el posgrado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y su doctorado en el mismo posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Durante su doctorado realizó un par de estancias académicas, una en el Laboratorio de Inmunoterapia e Ingeniería de Tejidos de la Facultad de Medicina y otra en la Universidad de Helmholtz, no sé si lo estoy diciendo bien, en la ciudad de Alemania. En un inicio, su investigación se enfocó principalmente en el metabolismo energético y en la biología molecular y las células en hongos levaduriformes y filamentosos, misma que permitió publicar su trabajo en revistas indexadas de la especialidad. Desde el año 2011 ha impartido cátedras en la UNAM, tanto en la Facultad de Medicina como en la ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Ciencias, en las asignaturas de Bioquímica y Ciencias Morfofuncionales, entre otras. Fue editor de la revista Mensaje Bioquímico, que se edita en la Facultad de Medicina y en la que también ha publicado un par de artículos. Durante algunos años fue miembro del comité organizador del taller de actualización bioquímica y ha asistido a diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente es técnico académico asociado C de tiempo completo, adscrito al Laboratorio de Genética en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. El objetivo principal de esta rama de la biología forense es datar intervalos post-mortem a partir de la biota fúnica hallada en la superficie de un cuerpo o en el entorno relacionado a un entierro clandestino. Históricamente, la micología forense se ha utilizado principalmente en casos relacionados con hongos venenosos y psicotrópicos. Sin embargo, en tiempos recientes han habido situaciones en las que la presencia de los hongos ha sido considerada como una prueba válida en procesos de carácter judicial. Esto implica que los hongos pueden proporcionar información relevante para resolver algún determinado delito en ciertas circunstancias o estar involucrado en un lugar de investigación. La micología forense puede implicar la identificación de especies de hongos presentes en un lugar específico, su relación con la causa de muerte o enfermedad, o su papel incluso en la descomposición del propio cadáver, entre otros aspectos. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Cristian. Sea usted muy bienvenido a este programa. Adelante, doctora. Muchas gracias, no se preocupe, maestra Carla. Pues un gusto estar aquí con ustedes en este programa Mundo Forense. Es mi primera visita en el programa y es un honor estar aquí acompañándolas y acompañando a todo el auditorio que nos está escuchando. Y para hablar un poquito de un tema que ahorita, conforme vayamos llevando a cabo la plática, se va a ver que es todavía muy fértil, muy fértil. Muy bien.
y todavía necesita muchas cosas por investigar. Perfecto, pues sí, la verdad es que lo platicábamos antes de entrar al programa. Es un tema que yo por lo menos no lo había escuchado como dentro de la parte de los intervalos postmortem. Pues creo que es muy interesante que nos platiques pues de qué va la micología forense, pero antes de eso, platicarle al auditorio que, como ya lo dijo Carla, el doctor Cristian trabaja en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, ¿no? Y nos gustaría un poco que nos platicaras cuál es tu formación y cómo es que, dada tu formación, terminaste trabajando en el campo forense. Pues bueno, yo soy biólogo de formación de Facultad de Ciencias. Ahí realicé mis estudios de licenciatura, luego eventualmente eh, me fui a estudiar bueno, a hacer la tesis de licenciatura con un investigador, el doctor Antonio Peña, en el Instituto de Fisiología Celular, un gran investigador, investigador emérito, de hecho, y él trabaja con hongos levaduriformes. Y ahí fue mi primer acercamiento con los hongos. Trabajé con una especie que se llama de Variomyces hanseníae. Es un hongo que se encuentra en la superficie de los quesos, para madurar los quesos. Yo trabajé ahí cuestiones de transporte de iones. Entonces ahí más o menos estuve caracterizando el transporte del ion magnesio en ese hongo, cómo se da y cómo se puede llevar a cabo y cómo afecta su metabolismo energético. ¿Cuál es el metabolismo energético? Todos los procesos involucrados en la fuente, en tener su fuente de energía, las células y cómo se puede aprovechar toda esa fuente de energía, principalmente las fuentes de carbono como la glucosa. Entonces, ¿cómo está relacionado el magnesio con ese metabolismo energético? Ahí mismo también hice mi maestría dando continuidad a mi licenciatura, a mis estudios de licenciatura. Y eventualmente ya cuando terminé la maestría, me incorporé al laboratorio del doctor Juan Pablo Pardo en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Bioquímica. Y nuevamente trabajé con hongos ahí, pero ya un hongo que es más comestible, que es el Ustila gomaidi, como que lo que conocemos como es el huitlacoche. Entonces trabajé también metabolismo energético allí. Ese metabolismo energético, pero enfocado específicamente en la mitocondria, en una proteína que se llama oxidasa alterna, que es una proteína bien bonita. ¿Por qué? Porque está involucrada en mantener básicamente, una respiración en presencia de venenos. ¿Qué venenos pueden ser? Cianuro, por ejemplo. Entonces, a este hongo no le importa que esté el cianuro, puede tener una vía alterna, que es esta proteína, la oxidasa alterna, y puede seguir viviendo. Entonces es lo interesante de los hongos, que aunque pueda haber situaciones en que se encuentran comprometida su existencia del hongo, en muchos casos, muchas especies de hongos pueden seguir viviendo. Entonces es algo completamente padrísimo, es impresionante, porque pues ahora sí que las personas pueden tener situaciones inhóspitas, pero los hongos ahí están. Ahora sí que puede haber situaciones en que la persona llega a fallecer y ahí están los hongos. Y ya una vez terminando ahí mi doctorado, con el doctor Pardo, pues bueno, salió la oportunidad de incorporarme aquí a la escuela, a la licenciatura en ciencia forense. Todavía éramos parte de la Facultad de Medicina, y me incorporé a dos laboratorios, al laboratorio de genética y al laboratorio de entomología, aquí en la licenciatura, y ahí fue mi principal acercamiento. Empecé a acercarme al mundo forense, y poco a poco, ahora sí que nunca acaba uno de aprender eh, en nada. Y ahorita en lo forense, pues me estoy alimentando y cada vez alimentando. Y con base en mi formación de hongos desde la licenciatura, maestría y doctorado, pues ahora sí que como por qué no hacer algo o revisar algo que tenga que ver con los hongos y la práctica forense. Y sí lo hay, afortunadamente sí lo hay, lamentablemente muy poco, pero es un campo fértil que se puede explorar y salir adelante ahí en esa parte.
Ok. Para nuestro auditorio, porque me queda claro que a ti es un tema que te apasiona, Cristian, para nuestro auditorio me gustaría que nos platicaras o nos explicaras como de una manera pues accesible, ¿no? Ujú. ¿Qué son los hongos y luego qué estudia la micología forense? O sea, ¿cuáles son los contextos en los cuales esos seres, ¿no? Como que pueden emplearse para el análisis de temas forenses? Un hongo, básicamente, ahora sí que yéndonos a lo más básico, es un organismo vivo, el cual forma parte de toda la biología. ¿Qué es la biología? Así que hay muchos conceptos de la biología, pero para a mí que se me haga más fácil, es un organismo que tiene la capacidad de nacer, llevar a cabo procesos intermediarios. Y ahora sí que, ¿cuáles son esos procesos intermediarios? Todo lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte. Te puedes reproducir, te puedes hacer más gordito, hacer más delgado, todos esos procesos tienen vida. Eso es tener vida y ya eventualmente llegar a la muerte. Un hongo tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, es un ser vivo, es un organismo vivo, un hongo, que tiene la capacidad de ser ubicuo. ¿Qué es ubicuo? Está presente en todos lados. Ah, en donde piensen que no puede estar, pues ¿qué creen? Sí va a estar un hongo ahí. Ahí debe de estar un hongo ahí. Porque, bueno, eso se le considera como que ubicuo, se encuentra en todas partes. Y al momento de tener esa característica ubicua, podemos encontrarlo en sustratos que no parecen comunes, como por ejemplo un vidrio. Así en el cristal de una ventana, ahí pueden generarse ciertas condiciones para que el hongo se pueda crecer. Por ejemplo, un poco de humedad y temperatura. Entonces, básicamente con eso, el hongo tiene para poder crecer. Obviamente va a haber especies que se favorecen más en esa situación que en otras. Y con base en eso, nosotros como seres humanos, también tenemos sustratos que pueden favorecer el crecimiento de hongos. Entonces, por ese lado, los hongos también pueden crecer en nuestro cuerpo, en nuestra superficie, eh, este, en, o ya en el caso de un lamentable cadáver, ya en descomposición completa en los huesos. Ahí mismo también se pueden estar encontrando hongos. Ahí hay otros tipos de asociaciones en los huesos, muy curiosas, muy extrañas, pero es lo que se ha reportado que se forman líquenes. ¿Qué son líquenes? Asociación de hongos con organismos fotosintéticos. Entonces, en los huesos uno pensaría que pues ahora sí que no hay fotosíntesis para nada, pero la asociación que hubo el hueso con el campo en donde se encontraba, ahí se generaron esos tipos de asociaciones. Entonces, no se sabe bien cómo es de que llegó, pero lo hay, se ha descubierto esas asociaciones. Entonces, en ese sentido, o sea, la micología sería como el estudio de esos hongos en contextos, la micología forense es el estudio de esos seres, ¿no? Que son fascinantes por la diversidad, los entornos en los que se presentan, las formas en las que aparecen y los efectos que tienen sobre, pues, diferentes seres, ¿no? O cosas, no solamente seres vivos, sino también sobre las cosas que les rodean. Es el estudio de eso, pero aplicado a aspectos de carácter forense. Y según escuchaba en la presentación, esto puede dividirse en dos grandes como campos. Uno, cuando provocan, ¿no? Por su naturaleza o por las sustancias que contienen algún fallecimiento o están involucrados en algún tipo de deceso. Y esta otra cosa que estás platicando, que tiene que ver cuando ellos aparecen sobre fauna que puede ser cadavérica o sobre cuerpos, ¿no? O de personas que fallecieron y que van a permitir establecer como ciertos parámetros forenses. ¿Es así? Exactamente, sí, definitivamente. Ahora sí que el consumo de los hongos se puede hacer con distintos fines, alimentario o puede ser recreativo. Cuando la parte recreativa llega a exceder, ahí es donde puede suceder situaciones en que se vuelven tóxicos y entonces ya puede ocasionar la muerte.
Ante esa situación, esos hongos generaron un, una, unos procesos internos, los cuales pueden perdurar durante la muerte y pueden estar ahí presentes. Y pueden entonces generar, ya en la cuestión post-mortem, pueden generar un tipo de ecosistema, microecosistemas, donde se vean ese tipo de hongos que se consumieron previo a la muerte. O también pueden estar la situación donde nosotros no vemos en nuestro cuerpo los hongos así visiblemente, no los vemos, no los podemos ver así de forma visible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se conoce como sistema inmune. Nuestro sistema inmune nos ayuda a poder combatir todos esos antígenos. En este caso, un hongo puede ser un antígeno. Nosotros estamos ahorita en este momento respirando hongos, esporas de hongos, de diversas, pero afortunadamente no nos hacen daño porque nuestro sistema inmunológico está activo y nos está defendiendo contra eso. Tristemente, hay personas que tienen un sistema inmune deprimido, un poco bajo, y entonces ahí es donde puede llegar a afectar más en vida. Pero bueno, hablando de personas sanas, donde su sistema inmune está activo, está sano, está bien, no podemos encontrar tan fácilmente esos hongos en el periodo premortem. Ya en la situación postmortem, ahí es donde, como ya no hay sistema inmune allí, es donde empiezan a crecer, donde pueden empezar a crecer esas colonias que están ahí en el cuerpo, en el organismo, y principalmente están en nuestra piel. Hay un caso en los 80s donde una mujer, fue encontrada muerta, no se sabía absolutamente nada, no se conocía, bueno, o sea, le calculaban de aproximadamente 82 años, pero no se sabía nada sobre su muerte. Entonces, lo que pudieron lograr es, hallaron hongos. ¿Dónde los hallaron? En la parte de los párpados y en las ingles, cerca de cavidades. Entonces, la cavidad ocular y la cavidad vaginal. Ahí, entonces, encontraron esos hongos ahí. No sabemos si crecieron esos hongos en esa zona, porque las cavidades es donde se encuentran principalmente la descomposición, o porque allí en esas zonas es donde se depositaron los hongos. No se menciona. Pero bueno, están las dos opciones, las dos posibilidades. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta mujer? Fue en Nueva York, en la época de invierno. En esa época, en Estados Unidos, tienen controlado su temperatura con calefacción por el frío, las condiciones extremas del frío. Entonces estaba controlado a 12 grados centígrados. Y entonces, en ese periodo que estuvo del intervalo postmortem, lo pudieron estimar gracias a que tomaron esas cepas del párpado y de la ingle, lo cultivaron in vitro, lo llevaron a hacer experimentos en el laboratorio, manteniendo la temperatura de 12 grados, que era la que se encontraba, y encontraron que a los 12 días la densidad que se encontraba del hongo en el cuerpo, se encontró en el experimento, unas cajas de Petri. Y entonces ahí lograron estimar que esa mujer tenía aproximadamente 12 días de haber fallecido. No se sabe más, no había fauna cadavérica, o sea, no había para que un entomólogo pudiera también realizar un estudio. Solamente se basaron en los hongos. Y con base en todo eso, es como podemos ayudar a que más bien, con la muerte y nuestro sistema inmune reprimido, es como se favorece el crecimiento de estos hongos en ciertas zonas del cuerpo. Afortunadamente no estaba tan descompuesto por lo que se menciona en el artículo, entonces no llegó a huesos, solamente se quedó en piel. Doctor, a mí me parece, pues digamos, como muy interesante estos temas, primero por mi formación, porque no sabía el alcance y no imaginaba cómo es que se podía tener como esta visión forense y luego qué podía ayudar a decirnos.
Pero mi pregunta sería si esto es algo que se está haciendo de manera reciente o que se está retomando para el ámbito forense, ¿se tiene como algún catálogo, muestras, fotografías? Porque ahora con este ejemplo que nos puso del caso, empiezo yo a imaginar las características en el caso específico de nuestro país con la variedad de temperatura, los climas, incluso las zonas en donde posiblemente se pudiera encontrar algún tipo de cadáver y sobre todo porque son estos hongos que tienen la característica de tener vida. Luego entonces, ¿cómo se hace? Se hacen muestreos y luego cómo se utilizan para la investigación. ¿Hay alguna colección fotográfica, algún resguardo que se pueda hacer? ¿Cómo pueden estudiarlos ante la variedad o cómo poderlos clasificar? En el caso, por ejemplo, de la entomología, pues justo la escuela tiene una colección, ¿no?, que busca ser de interés forense, es la única que existe. Estamos muy orgullosos y muy contentos de que se pueda ir formando, pero entiendo que la complejidad con los hongos sería algo muy similar, ¿no? O sea, cómo resguardarlos, cómo tener un acervo, luego cómo utilizarlo como para poder corroborar o confrontar la información. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en esto de la micología? Eh, bueno, antes que nada, con una de sus primeras preguntas, que estaba relacionada con la parte de cómo poderlos mantener a los hongos, y que si se tenía un catálogo, ¿no?, de los hongos. Bueno, en un estudio reciente, relativamente reciente, que es el más reciente que encontré, seguramente puede haber otro más reciente, pero este es un artículo del 2015, hicieron una revisión bibliográfica de todos los artículos donde han mencionado hongos y intervalo postmortem, muerte forense. Entonces, así en el PubMed metieron así hongos y todas estas claves y encontraron, y ya eventualmente encontraron 23 tipos de hongos principalmente que estuvieron relacionados en las necropsias en personas que se les hicieron en Alemania. Eso es un estudio en Alemania. Entonces se encontraron 23 especies distintas de hongos. Todas, la mayoría son tipo levaduriformes. Hay tres tipos principales morfológicos de encontrar los hongos. Los podemos encontrar como moho, así que tal cual las manchas negras que podemos encontrar en distintos lugares donde hay humedad. Las setas, o este tipo como el champiñón, que conocemos, ya se le considera una seta, o por ejemplo en forma de levadura. La levadura como la consumimos en el pan, en el vino, esas son las tres principales formas en las que se pueden encontrar los hongos. Pues bueno, encontraron principalmente levaduras en estas necropsias de estas personas. Se encontraron 23 tipos de hongos, de los cuales, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud en el 2022 sacó un reporte de los hongos de prioridad, de entre los más peligrosos a los menos peligrosos para el ser humano y los animales. Encontraron de esos 23 hongos que encontraron, 4 son de gran peligro. O sea, uno de ellos es del género de Cándida. Hay Candida albicans, por ejemplo, y otros Aspergillus, que son de los principales hongos que tienen, más bien, los que tienen prioridad de atención porque causan algún efecto nocivo al ser humano o a los animales. Entonces encontraron de esos, pero también encontraron hongos que nos comemos. Uno de ellos es de Variomyces hansen, que es lo que les estaba comentando al inicio, que se encuentra en el queso. Encontraron también de esos hongos. Ahora, eso es un estudio en Alemania donde no es tan abierta su clima como aquí en México. Aquí en México tenemos una megadiversidad en especies, en todos, es un país megadiverso. Entonces tenemos muchísimo más especies de hongos aquí en México, probablemente tenemos mucho más especies de hongos aquí en México que en Alemania. Valdría la pena hacer ese tipo de estudios
para la situación que está pasando aquí en México. No sé, les comenté que este estudio es del 2015, de los alemanes, pero se empezó a estudiar la revisión que se hizo por parte de estos alemanes, se empezó a estudiar desde los 50. Entonces, desde los 1950, 55 específicamente, en Alemania se hizo el primer reporte de una necropsia y un hongo desde esa época, pero se siguió estudiando hasta el 2015, donde ya se hizo ese catálogo en Alemania. Aquí en México no lo tenemos. Y relativamente es muy sencillo de poderlo hacer. ¿Por qué? A diferencia de la colección entomológica que se tiene aquí en la escuela, en el caso de los hongos solamente necesitaríamos para una colección un ultracongelador y viales donde podamos mantener ahí los hongos a -80 °C o en un medio de cultivo con glucosa y glicerol. El glicerol es para que se pueda perdurar por bastantes años, para que se le dé estabilidad al hongo. Entonces, no se necesita mucho para hacer esa colección de micótica y que se vea que está relacionada con las cuestiones forenses, porque no todos los hongos necesariamente pueden estar involucrados en un cadáver, pero sí podemos hacer ese estudio desde cero, porque aquí en México no se tiene absolutamente nada, y se puede hacer, por ejemplo, en un biomodelo, empezar ahí. Por ejemplo, podemos empezar con ratones, ahora sí que pobres ratones, que los ocupamos para mucha investigación. ¿Y eso por qué? Porque los hongos utilizan mucho queratina y los ratones tienen muchos tipos de queratina. Entonces, podemos identificar, este hongo prefiere este tipo de queratina, este hongo prefiere este otro tipo de queratina. Y entonces nos ayudaría mucho utilizarlo como biomodelo. Obviamente con todos los estudios y el de impacto que se pueda generar. O otro biomodelo, por ejemplo, es Suscrofa, el cerdito, y básicamente el epidermis, que es principalmente donde se encontraron o donde se han encontrado estos hongos en humanos, que es sobre la piel. Se puede trabajar también ese biomodelo y ver desde un inicio en un ambiente de la Ciudad de México qué tipo de hongos se pueden recuperar tras ese estudio de biomodelos. Porque por otro lado, no es lo mismo tener ese biomodelo en una superficie a tenerlo ya en un entierro, por ejemplo, como en el caso de las fosas clandestinas, donde ya no están expuestos esos cadáveres. No sabemos qué tanto puede afectar que caigan esporas de otros lados en el biomodelo superficial o en el biomodelo que está enterrado. Entonces ahí son dos tipos de estudios que se tienen que tomar en cuenta para poder ver una situación o la otra y de entrada ver previo en el lugar donde se va a depositar ese biomodelo, ver qué tipo de hongos se encuentran ahí principalmente y ver ya la diferencia entre uno y otro. Y con base en eso ya poder hacer todo ese estudio en el laboratorio y ver, ok, este hongo tarda a crecer en este sustrato tanto tiempo y a esa temperatura. Perdón, y me imagino que además como de la complejidad que hay por el número de población de hongos, ¿no? O sea, la diversidad que hay, los contextos y los factores que pueden estar como involucrados en el análisis, ¿no? Esto que decías, el ambiente, el clima, la superficie, las condiciones, por ejemplo, si se encontró enterrado, si está como a la intemperie, etcétera. Que son complicaciones significativas para el análisis forense. Me imagino que además de eso hay un reto en la formación del profesional que podría estar como haciendo uso de este conocimiento en la intervención de casos que sean como de relevancia, ¿no? Ya sea policial o judicial, porque debe de tener una formación muy específica, ¿no? En México,
¿Cómo estamos como en el tema de formación en este campo de la micología forense, ¿no? Que se está enseñando, está dentro de la matrícula de la formación de personas que se dedican al campo de la biología? Esto ocurre en otros países. Y algo que también quería preguntar, bueno, primero esa, y la otra cosa que me parece interesante es, yo desde una formación a la mejor jurídica, ¿en qué contextos me puedo imaginar la intervención de la micología forense? Es decir, si yo tengo un asunto, un caso, ¿no? Que involucra a lo mejor una enfermedad o una muerte, ¿no? De una persona, ¿bajo qué contextos o supuestos podría yo estar pensando en recurrir, ¿no? A una persona experta en micología forense para poder aportar un elemento de valoración? Entonces, serían como estas dos preguntas, ¿no? Como en qué, cuáles son los retos que tenemos en la formación de personal experto en esta área, y luego desde el campo judicial, cuáles son esos contextos en los que la micología forense cobra relevancia para poder intervenir. Sí, bueno, la primera pregunta, no, en México no. La respuesta es no. Lamentablemente no, no se ha tomado en cuenta. Y es triste porque hay muchos micólogos en México muy buenos. Conozco cientos, bueno, a lo mejor no cientos, pero sí decenas de muy buenos micólogos en Facultad de Medicina, en los institutos, en Facultad de Ciencias. Conozco muy buenos micólogos, pero su ciencia, la investigación que hacen básicamente es ciencia básica. Sí hay en Facultad de Medicina, en el departamento de micro y para, investigadores que están haciendo estudios, pero con el impacto a nivel de la salud, pero ya propiamente ya en el contexto forense no se estudia esa parte. Sí, en el impacto a nivel de la salud de las personas, toda su relación en las cuestiones de salud, pero ya contexto forense se está estudiando en Europa principalmente, y sé de un artículo, una revisión muy interesante, muy buena de hecho, que se hizo en España, donde se está ya como que queriendo meter esa parte de esos estudios para ya hacia un área ya más forense. Aquí en México todavía no se sabe absolutamente, bueno, no es que no se sepa, se sepa absolutamente nada, sino que apenas como que se quiere empezar a arrancar. Aquí en la licenciatura no tenemos una asignatura que pueda estar guiando hacia esa parte. Tenemos unas asignaturas que sí pueden estar enfocadas a la parte de biología, pero no sé qué tanto involucran a los hongos en esa parte. Una de esas puede ser entomología, pero ahí en entomología la relación es básicamente con los artrópodos, pero por ahí se puede empezar a meter un poquito más, no en una entomología, sino como una área extra, aparte, a la micología, para ver qué tanto se puede estar aprendiendo y utilizando a estos seres vivos para esos estudios forenses. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, no sé si aquí en México ya se haya hecho en la parte jurídica. Sí, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, se ha utilizado principalmente como un complemento para hacer esas estimaciones del intervalo post-mortem, porque se sabe el tiempo de duplicación de un hongo, se sabe que en este momento ya se perdió el sistema inmunológico de esta persona, entonces ya puedo empezar a ver qué tanto va a estar creciendo ese hongo en ese sustrato. Y sí ha hecho sí ha habido casos resueltos gracias a la micología, y como complemento a otras áreas, a otro tipo de estudios, como el antropológico y el entomológico. O sea, van de la mano. O sea, no es de que o voy a hacer uno, o voy a hacer otro, o voy a hacer el otro. No, sino más bien como complemento de estos otros estudios. Ahora sí que ayudan a confirmar realmente lo antropológico, lo entomológico y la parte de micología forense. Pero
aquí en México no estoy seguro que ya se haya hecho algún caso donde se involucre la micología para resolver o para un estudio legal o jurídico, O sea, que estaría interesante. pero nos referiríamos, por ejemplo, como a la intervención ahí, como para determinar intervalos postmortem y demás. Sí, Y mi pregunta va en el sentido de, ¿se ha usado la micología forense para el estudio, por ejemplo, en casos que tiene que ver con intoxicaciones, no ujú. sé, como no sé si es la expresión correcta, pero un uso inadecuado de ciertas sustancias que se obtienen de los propios hongos, ¿no? O a lo mejor cuestiones que tengan que ver con envenenamientos, cosas por el estilo. Ahí, por ejemplo, hay como un estudio o se ha hecho uso de la micología forense para esos temas. No estoy seguro de que se haya hecho, pero definitivamente sí, se puede utilizar completamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el crecimiento de un hongo en una persona sana a una persona que tuvo este consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. En el caso de los hongos alucinógenos, por ejemplo, que tienen estas sustancias psicoactivas, eventualmente va a cambiar el metabolismo de la persona y eventualmente también va a afectar el crecimiento, su biota, su microbiota que tenga, desde la cantidad de bacterias que pueda tener en su sistema digestivo, en su epidermis, en su piel, sí afecta toda la presencia de esa microbiota. Y por consecuencia, los hongos pueden formar parte de esa microbiota del organismo, que anteriormente, ahora sí que aprovechando el foro, anteriormente se le conocía como la flora intestinal, no sé si se acuerdan que lo decíamos, ay, que vamos a tomar la flora, pues ahora sí que ya está mal visto que se mencione así. Entonces, lo correcto, la forma más correcta es indicarlo como microbiota, la microbiota. Entonces, la microbiota podemos encontrarla en la parte intestinal o también en la parte de la piel, porque forma parte de bacterias, hongos que se encuentran habitando, coexistiendo con nosotros mismos. Entonces, sí afecta todo este consumo de sustancias el crecimiento de los hongos. Entonces, si una persona que se encuentra consumiendo estas sustancias, no va a ser la misma presencia de hongos que se encuentra cuando, si llegara a fallecer por cualquier situación, no va a ser la misma microbiota que se tenga en una persona que consumió sustancias psicoactivas a una persona que no las haya consumido. Debe de haber estudios, pero ya enfocados a la cuestión legal, no conozco. Y sí los hay, esos estudios de ciencia básica, pero ya aplicada, no los conozco. Y eso es algo que se debe de tomar la ciencia básica para poderla aplicar en todas las áreas. Ahora sí que la ciencia básica nos va a dar todas esas herramientas para poder definir los caminos en los cuales podemos utilizar esa ciencia para nuestro beneficio. Y en el caso jurídico, pues también entra ahí la ciencia básica. Ahora sí que parte de las guías que se han publicado aquí por parte de ustedes que actúan ahí, que forman parte de las guías, mencionan lo que se hace en la ciencia básica, muchas de las guías se hacen en la ciencia básica, y que se puede ayudar para utilizarlo en la investigación forense, en la investigación judicial. Doctor, en ese sentido, estaríamos un poco de acuerdo en que el reto principal al que se enfrenta la micología es justo pues a empezar a dar un catálogo, a trabajar en el catálogo y luego vincularlo con algunos aspectos en interdisciplina para que pueda tener un efecto que no solo permita o solo se quede en un área de investigación, sino que pueda apoyar en el ámbito de la procuración e impartición de justicia de nuestro país. ¿Qué otro reto podríamos como ver para la micología forense?
¿Qué otro elemento podríamos mencionar? Estamos ya casi por cerrar el programa, pero a mí sí me gustaría saber qué más hace falta, independientemente de este trabajo colaborativo, conjunto, y que además involucra la documentación, los experimentos, como usted bien lo decía, incluso poder montar un laboratorio, pero ¿qué otro reto enfrentaría la micología forense? Híjole, en sí la micología forense es un reto completo. Y la micología, vámonos, no llevarlo a la micología forense, sino la micología en sí es un reto. Eh, Podemos hablar de que hay hongos, por ejemplo, en situaciones de la antigüedad, y ahí están. Entonces también podemos ver por ahí ese tipo de estudios. Y yo creo que nunca está de más personal capacitado en estas áreas, en todas las áreas, en esta área en específico de la micología, nunca está de más tener capacitaciones. Nunca está de más el poder seguirse formando y seguir explorando y ver qué es lo que se está haciendo en otros lados para ver qué de eso se puede aplicar también aquí en México. ¿Qué podemos utilizarlo para la docencia? ¿Qué podemos utilizarlo para, para la aplicación ya en las cuestiones jurídicas? Porque hasta ahorita se está basando como complemento del estudio forense, no es que sea lo principal, pero así como está surgiendo otros tipos de ciencia forense, aquí también la micología, ese tiene su principal reto, el poder de entrada difundirse, expandirse, que se sepa que se puede hacer investigación forense en la parte usando los hongos, y por otro lado, el formar a estas personas que les interese ese llamado, esa ciencia, para que se involucren y poco a poco ir creciendo y poder alimentar la ciencia básica de la micología forense. No, pues ha sido muy interesante esta plática. Yo creo que en efecto también lo que queremos es hacer que tengan interés y luego incluso crear estos grupos multidisciplinarios que permitan vincular todas las ciencias forenses. Doctor, ya estamos justo a unos minutos de cerrar este programa. Nos gustaría, ahora como parte de la dinámica que tiene Mundo Forense, es que preguntamos alguna obra de arte, alguna película, algún cuadro, canción que pueda ser de su agrado, que puede o no vincularse con la temática. En ese sentido, ¿qué obra eligió y por qué? Bueno, ahora sí que le compartí que yo tengo dos principales obras, una musical y una pintura. Este, la pintura de René Magritte. Ay, se me olvidó ahorita su nombre de la pintura, justo en el momento el hombre, ay, me olvidé. Pero bueno, seguramente la pueden ubicar porque es una persona que está con un bombín y con un abrigo negro y una corbata roja y está comiendo, bueno, no está comiendo, está una manzana enfrente de la persona. Se piensa que es un autorretrato de René Magritte. El hijo del hombre. El hijo del hombre, exactamente, el hijo del hombre. Y se encuentra, es una colección privada, así que lamentablemente no la podemos ver en un museo, es una colección privada, pero bueno, las imágenes que se han visto, me fascina esa. No sé, ese misterio que se ve, se piensa que es un autorretrato de René Magritte, pintor belga, pero no sé, no tengo palabras más que decir impresionante, o sea, me llama mucho la atención. Y en el ámbito musical, el tercer movimiento de las cuatro estaciones, el tercer movimiento, Presto, esa melodía también me inspira a salir como que hacia adelante. Ese movimiento rápido que está ahí en la melodía me inspira a que pueda salir sin
sin encontrar algún tipo de tope, sino que realmente ahora sí que se la recomiendo que la escuchen, el tercer concierto, el tercer movimiento del tercer concierto de Vivaldi, de las 4 estaciones. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer poder estar esta mañana en Mundo Forense con usted. Estaremos muy atentas de cómo ha ido evolucionando, cómo va a ir evolucionando, mejor dicho, la micología forense. Y pues les agradecemos mucho que hayan estado en esta emisión de Mundo Forense, no sin antes invitarles y recordarles que tenemos la revista digital de Ciencias Forenses, en donde pueden enviar sus artículos, sus manuscritos en temas relacionados con todas las ciencias forenses para que puedan ser dictaminadas y para que en caso de que sea favorable el dictamen puedan ser publicadas. A la par de ello, también los invitamos justo a que la puedan consultar para la lectura. Hay muchos artículos que pueden ser de su interés. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo miércoles en otra edición de Mundo Forense. Muchas gracias y un saludo a la doctora García. Saludos. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.